Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, cuando quiera que vean esto, estimados estudiantes. De acuerdo con lo que les comuniqué por vía mensaje de aula, la clase que teníamos programada para hoy, día lunes 17 de octubre, no me resultó posible estar ahí con ustedes, pero de todas maneras, como para no atrasar el curso de la asignatura, dejaré esta clase en formato pregrabado, de tal manera que ustedes puedan verlo y así también estudiar estos contenidos de mejor manera, ¿ok? De todas maneras, desde ya, el- les comento, antes de hacer una introducción general a esta exposición, que la idea es que ustedes puedan, en nuestro próximo encuentro, digamos, poder hacer todas las preguntas que les surjan con respecto a esto, porque de hecho vamos a plantear, digamos, una serie de temas, de temas de discusión que difícilmente podríamos considerar como cerrados, ¿no? En la discusión en filosofía de la tecnología. Esto representa algunos puntos de vista que eh, es importante, digamos, tomarlos, digamos, como tales, digamos, y que ustedes mismos puedan tomar una posición al respecto, ¿no? Entonces, eso, primera cosa que tomen notas y sobre todo de sus inquietudes, sus preguntas que de esto puedan surgir. El tema general de esta presentación es lo que ya comenzamos a discutir en la clase del jueves o viernes pasado, según el paralelo, y que tiene que ver con una aplicación de la ética en la ingeniería que me parece particularmente atractiva porque plantea la ética no solamente como una serie de criterios o normas que nos plantean un mínimo eh, para el funcionamiento correcto, digamos, de la praxis, en este caso profesional de la ingeniería, sino que también plantea un ideal, un cierto ideal de excelencia, digamos, en la práctica de la ingeniería eh, como principales agentes del desarrollo tecnológico, particularmente frente a la pregunta de si acaso es posible moralizar la tecnología, es decir, aspirar a generar un progreso moral en la sociedad desde la creación, digamos, el diseño del mundo en el cual nosotros vivimos, que es un mundo realmente mediado, intervenido por la tecnología. Para eso, entonces, haremos uso de un concepto clave, ¿no? Que es el concepto de la teoría de mediación tecnológica o de la mediación tecnológica desarrollada sobre todo por el filósofo holandés, el filósofo e ingeniero holandés Peter Paul Verbeek. En fin, y de otros autores. En términos concretos, voy a intentar retomar esta presentación repitiendo algunos aspectos introductorios que señalé ya en la clase del día jueves o viernes pasado, de tal manera que quienes allí estuvieron y no necesitan repasar esa parte también pueden adelantar, digamos, hasta retomar, digamos, de donde quedamos, ¿no? Que en esa clase pasamos a hablar hasta más o menos el, el tema de la mediación tecnológica en la percepción humana. Eh, Así es que eso, sin más preámbulo, voy a compartir aquí un PowerPoint que nos ayudará a seguir también la misma presentación, ¿no? Así es que compartimos la pantalla, que se llama, y esto nos va a hacer la presentación un poco más fácil. Eh, y así también yo mismo me achico en la pantalla. La pregunta fundamental, decíamos, es esta de si acaso se puede moralizar el diseño de la tecnología. Es una pregunta que cobra relevancia si es que la pensamos a la luz de algunas otras inquietudes en torno a las cuales hemos estado conversando en el curso, que son las que encontramos en algunos autores como Carl Mitcham, eh, Langdon Wiener, a quien leímos recientemente, o bien el mismo Hans Jonas, ¿no? En estas tres citas que comparto con ustedes, vemos de alguna manera cómo se repite una misma idea, ¿no? En el texto de Mitcham, digamos que entre estos tres es el más reciente, pero de todas maneras es un texto de principios de siglo, eh, que luego ha sido varias veces republicado. Ahí recordamos cómo Mitcham invita
especialmente a los profesionales de la ingeniería y a los estudiantes de ingeniería, sobre todo, a, a desarrollar, digamos, una visión un poco más holística, más completa, del quehacer del ingeniero y de la ingeniera, en la medida en que ellos y ellas no solamente desarrollan tecnologías en el sentido de herramientas que podemos utilizar para desempeñar diversas funciones, sino que al desarrollar esas tecnologías también están de alguna manera construyendo el mundo en el que nosotros habitamos, el tipo de relaciones que establecemos entre nosotros, ¿no? Es de ahí de donde Mitcham, o a partir de eso, de donde Mitcham utiliza esa expresión para designar a los ingenieros e ingenieras como los legisladores o legisladoras no reconocidos del mundo. Misma idea encontramos desarrollada en esta cita de Langdon Winner. Es un texto que no leímos, se llama La tecnología como forma de vida, em, en el que, si bien ya lo comentamos antes, ¿no? Él plantea que la tecnología no solamente constituye herramientas que remodelan nuestra, o sea, no son herramientas que utilizamos para ayudarnos en nuestra actividad, sino que esas mismas herramientas remodelan la manera en la cual entendemos esas actividades, ¿no? Y en ese sentido, él llega incluso a plantear que al usar cualquier tecnología, sea esta, no sé, hacemos una red social, o un refrigerador, digamos, cualquier cosa, estamos de algún modo celebrando un contrato social que tiene que ver con la cantidad de decisiones que pasamos a tomar a raíz del uso de esa tecnología, decisiones que muchas veces pueden resultar ética o políticamente relevantes, ¿no? En el mismo sentido, Hans Jonas advertía, cuando hablaba del principio de responsabilidad, de que la tecnociencia, el desarrollo tecnológico y científico va produciendo conocimientos que no son simplemente saberes extra, sino que también se constituyen en reglas impuestas a la sociedad. Entonces, bueno, digamos que la idea que quiero rescatar de eso, como para plantear la inquietud principal de esta presentación, es que la tecnología parece no ser simplemente un conjunto de herramientas inocuas sin una carga valórica determinada, sino que por el contrario involucra eh, asumir determinadas formas de vida, eh, frente a las cuales usualmente no reflexionamos a partir de los fascinados que nos encontramos frente a las posibilidades que nos abren esas nuevas tecnologías. Entonces, a partir de esta presentación, modestamente, digamos, yo quisiera aspirar o quisiera invitarlos a ustedes a aspirar a alcanzar, digamos, estos aprendizajes, digamos, o sea, si quieren eh, plantearlo en estos términos, ¿con qué querríamos quedarnos a partir de esta presentación? Bueno, al menos adoptar un punto de vista con respecto al problema de fondo, digamos, o el que está en la base de toda esta discusión, que es el de si acaso podemos atribuir algún tipo de propiedades éticas o políticas, como planteaba Wiener, a los artefactos. Eh, y si es que eso es posible, entonces también resulta factible eh, observar, digamos, nuestra relación con la tecnología, la relación humano-tecnología, a partir de este concepto que puede resultar muy luminoso, que es el concepto de mediación tecnológica que explicaré a continuación. Ese concepto, ¿por qué puede resultar tan importante? Porque, y ahí pasamos al tercer punto, porque creo que es una puerta de entrada muy interesante para comprender la ética de la ingeniería en términos, como decíamos antes, más aspiracionales que preventivos. Es decir, reflexionando sobre el rol moralizador de la tecnología, eh, o inmoralizador de la tecnología, como queramos ver. Y por último esas reflexiones también podrían ayudarnos, y eso lo haremos a partir de la revisión de algunos ejemplos concretos, de cómo esta reflexión sobre la mediación tecnológica y las posibilidades que ésta nos abre para pensar en el rol moralizador de la tecnología puede llegar a ser aplicado, digamos, en proyectos de ingeniería más concretos. Um, Esto es simplemente una sinopsis también para que sepan más o menos lo que viene, ¿no? Voy a hacer una reflexión introductoria en los puntos 1 y 2 para entonces ya en el punto 3 centrarnos en el concepto de mediación tecnológica en sus distintas formas, eh,
dentro de estas formas, esta mediación tecnológica, o dicho en otro término, la manera en la cual la tecnología media en nuestra existencia, a nivel de nuestra percepción y a nivel de nuestra acción, me voy a centrar sobre todo en la manera en la cual la tecnología media en nuestras acciones, eh, porque es ahí donde se abre la puerta de este papel moralizador de la tecnología. Y veremos también eso cómo entonces es que puede llegar, o hasta ahora ha llegado a implementarse. Eh, Solo como también como un elemento extra para esta reflexión inicial, el, recuerden ustedes que esta parte del curso es importante que ustedes, además de ver este video, digamos, a falta de haber tenido una clase presencial con respecto a estos asuntos, ustedes deben también ver el breve video, esa presentación de Peter Paul Verbeek, que dejé disponible en el aula, esa charla TED, en la que también él reflexiona en torno a estas cuestiones, poniendo de todas maneras algunos énfasis diferentes de los que aquí señalaré y otras cuestiones que naturalmente se repetirán, ¿no? Pero en fin, en esa misma presentación es que Verbeek plantea que el diseño de la tecnología es, de hecho, hacer ética, pero de otra manera distinta de la tal vez tradicionales que uno piensa en la cual se hace ética o se pretende moralizar, digamos, a la sociedad mediante, no sé, enseñanzas, mediante procesos educativos, mediante el buen ejemplo, mediante, en fin, nuestras propias buenas acciones, digamos, en el día a día. Verbeek plantea justamente que también el desarrollo de la tecnología, en la medida en que la tecnología puede resultar determinante en las decisiones que tomamos, constituye una forma también de hacer ética o de aportar, digamos, en el proceso de moralización de la sociedad en la cual estamos todos naturalmente involucrados, ¿no? Un ejemplo, o más bien tal vez un antiejemplo de aquello, es esta imagen que vemos acá, que es la del famoso puente de Long Island, al que hace referencia Langdon Wiener en el ensayo que ya leímos, de si tienen política los artefactos. Allí Wiener resalta cómo este puente, más allá de su estilo y otras características, es un puente que a raíz de su diseño puede generar una práctica discriminatoria en la medida en que solamente pueden pasar autos pequeños, pero no buses o micros por debajo del puente, dejando por lo tanto discriminados a un sector de la población, especialmente a aquellos que no pueden acceder a un vehículo propio. En fin, el ejemplo está más desarrollado en ese mismo ensayo de Langdon Wiener que, como decíamos, ya leíamos y del cual por ahora solamente quiero recuperar la idea eh, de, del hecho de que pareciera haber buenas razones, según sostiene Wiener, de que para sostener que los artefactos no constituyen herramientas simplemente neutrales para nuestras acciones, de modo que la responsabilidad ética y política recaería solamente en nosotros como usuarios o como eventualmente diseñadores de la tecnología. Lo que viene plantea es que los artefactos en sí mismos pueden proyectar esas formas de relación política que constituyen, digamos, el dinamismo de nuestras relaciones en la sociedad. A raíz del uso de determinados artefactos, nosotros eh, requerimos para poder usufructuar, digamos, del uso de esos artefactos, de los beneficios de esos artefactos, debemos asumir determinadas formas de relación política más autoritaria o más democrática, según sea el caso. Por lo tanto, podría llegar a decirse que los artefactos tienen propiedades políticas, aunque sea una tesis que pueda resultar de buenas a primeras contraintuitiva por no sé, la neutralidad por la cual este artefacto, digamos, aparece frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Y recuperar, digamos, estas ideas, es que podemos plantearnos frente a la pregunta de si acaso la influencia que la tecnología ejerce en nuestras acciones, de las cuales el mismo Wiener propone suficientes ejemplos en su ensayo, es suficiente como para atribuirle una carga moral, un peso moral a las cosas materiales, una carga moral, digamos, positiva o bien negativa. Si es que posible atribuir una carga moral, digamos, a los artefactos y por lo tanto es posible evaluarlos en esa vara, eh, podemos pasar a hacernos una segunda pregunta de si acaso entonces nosotros podemos
configurar los artefactos con una determinada carga moral de tal manera que estos conscientemente medien en nuestra conducta para que de esa manera los usuarios, los ciudadanos, digamos, tomemos mejores decisiones. Esa es la pregunta fundamental, digamos, que inquieta, digamos, a los autores que han desarrollado esta teoría de la mediación tecnológica. Eh, Entre los antecedentes que allí se encuentran, ¿no? Encontramos, y no podemos dejar de nombrar, al sociólogo francés, Bruno Latour, eh, que además, hay que decirlo, lamentamos su fallecimiento hace aproximadamente una semana atrás. Um, Latour, a raíz de su teoría conocida como la teoría del actor red, eh, señala que los artefactos son portadores de moralidad y que en cierto sentido nosotros delegamos en los artefactos determinadas decisiones continuamente, ¿no? Decisiones que los humanos hemos demostrado ser relativamente incompetentes a la hora de tomarlas. Los artefactos muchas veces las toman por nosotros, ¿no? El ejemplo tal vez más claro, más evidente para todos puede resultar el que ya hemos comentado en clase de los lomos de toro, estos artefactos que están por todas las calles de la ciudad, particularmente en aquellas calles en las cuales es importante recordar a los usuarios que deben conducir a una velocidad más moderada. El lomo de toro, de alguna manera, es el depositario de cierta responsabilidad que nosotros, como conductores, tal vez no asumimos nunca correctamente. Entonces, delegamos en ese artefacto la responsabilidad de que los usuarios manejen de manera más prudente. Eh, de alguna manera, eso nos muestra, solo a modo de ejemplo, cómo los artefactos efectivamente eh, inciden en las decisiones que nosotros tomamos. Dicho eso, y en la medida en que la ingeniería es el saber por antonomasia o por excelencia vinculado con el, el desarrollo, digamos, de tecnología orientada a la solución de problemas detectados en la sociedad, es importante que desde la ingeniería se haga una reflexión eh, y por lo tanto se incorporen elementos de filosofía de la tecnología y particularmente estos elementos de filosofía de la tecnología, como la teoría de la mediación tecnológica, para avanzar hacia una ética de la ingeniería que no solamente se centre en los riesgos involucrados, digamos, en el uso de las tecnologías de diverso tipo, como por ejemplo el caso del modelo Ford Pinto que analizamos hace algunas clases atrás, sino que también esta reflexión filosófica que haremos, eh, como plantea Kanemitsu, ¿no? En un artículo reciente, nos puede servir de inspiración para pensar, digamos, en una ética de la ingeniería, como decíamos, más positiva o más aspiracional. Entonces, dicho todo lo anterior, paso a explicar brevemente a qué me refiero cuando hablo de esta mediación tecnológica o este fenómeno de la mediación tecnológica. Em, la idea que está en el fondo aquí es la idea de que la tecnología, cualquier artefacto, digamos, que pensemos, no cumple solamente una función o la función para la cual este ha sido diseñado, sino que también ejerce una influencia en el contexto en el que esa función es cumplida. Y ese contexto es el que está constituido justamente por todo el ámbito de la interpretación que el usuario hace de los diversos artefactos con los que convive día a día, ¿sí? Entonces, aquello a lo que denominamos mediación tecnológica es precisamente eh, aquel fenómeno, el hecho, ¿no? De que las tecnologías, cuando cumplen sus funciones, es decir, esta lupa, eh, la función de mostrarme un objeto más grande, ¿no? O mi teléfono, la multitud de funciones que te puede desempeñar, o una corchetera a la hora de corchetear, en fin, lo que queramos. eh, Cuando cumple esas funciones, ayudan también a configurar las acciones y las percepciones del usuario.
La idea que está en el fondo aquí es entonces el hecho de que nosotros como seres humanos que vivimos en una determinada época, vivimos eh, en una existencia, en una forma de existencia en la que los límites entre lo humano y lo tecnológico son mucho más difusos de los que en principio podría llegar a parecer. Eh, Tenemos hoy los seres humanos una existencia tecnológicamente mediada, eh, una existencia que sería, la existencia que llevamos sería inconcebible sin el conjunto de herramientas con los cuales nosotros contamos en el día a día. Eh, entonces, eso es razón de sobra como para reflexionar acerca de la manera en la cual la tecnología está intermediando en nuestra propia visión del mundo. Como decíamos, es un intermediario que no es completamente transparente. También nos muestra la realidad de una determinada manera y también nos incita a comportarnos frente a la realidad, frente a nuestro horizonte moral de una determinada manera. Este intermediario no neutral, que es la tecnología, un intermediario, como digo, que tiene una cierta carga, eh, es justamente aquello en torno a lo cual vamos a reflexionar. La tecnología configura, obviamente, la manera en la cual nosotros nos relacionamos con los artefactos mismos, ¿cierto? Los guiones de uso, los manuales de usuario y la experiencia no consignada en los manuales que los usuarios eh, recabamos en el uso de las tecnologías es parte de esa mediación tecnológica, así también lo es la experiencia que nosotros tenemos del mundo a partir del uso de los artefactos y por último, la tecnología media en la manera en la cual nosotros nos comportamos en el mundo. Entre esas distintas formas de mediación, me voy a fijar sobre todo en la manera en la cual nosotros experimentamos el mundo, lo que llamaríamos la mediación tecnológica de la percepción, eh, aunque lo haré más brevemente, para luego poder centrarnos con mayor detalle en la manera en la cual la tecnología incide en nuestra acción, o lo que llamamos mediación tecnológica de la acción. Con respecto a la mediación tecnológica de la percepción, el, me refiero al hecho de que el mundo que nosotros percibimos, que nosotros conocemos, no es de ninguna manera el mismo mundo que percibiríamos sin el uso o de o la concurrencia, digamos, de los artefactos con los cuales nosotros, como decíamos, convivimos, ¿no? Esto se manifiesta de diversas maneras, ¿no? Tanto en aquellas tecnologías que nosotros incorporamos a nuestra vida para corregir problemas perceptivos, ¿no? Tal es el caso de tecnologías como los anteojos para ver, ¿no? Los audífonos, incluso más sofisticados, no sé, los implantes cocleares y otras formas, ¿no? De tecnología que nos pueden ayudar a corregir nuestra percepción, pero lo mismo también aquellas tecnologías que nos ayudan a percibir el mundo más allá de nuestras, entre comillas, naturales capacidades, ampliando o reduciendo el espectro de nuestra percepción. Pensemos, no sé, en los microscopios, en los telescopios, en mecanismos sofisticados de audición, en rayos, sistemas preparados para percibir luz infrarroja, el, para qué decir, el sistema que se utiliza en las ecografías obstétricas, ¿no? El ultrasonido, etcétera, ¿no? Todo eso nos permite percibir más allá de nuestras naturales fronteras. Otros artefactos, tal vez de manera más indirecta, pensemos, no sé, en el termómetro, en el pluviómetro, en todos aquellos mecanismos de medida eh, que hemos desarrollado para cuantificar el estado en el que se encuentra el mundo, ya sea de temperatura, de vientos, de lluvia, de movimientos sísmicos, etcétera. Todo eso también nos permite percibir el mundo con una precisión que antes naturalmente no teníamos. Y en ese sentido, el mundo que percibimos, digo, ya es distinto, ¿no? Un ejemplo bien concreto de eso, y un ejemplo que también desarrolla Verbeek en el otro video que ustedes van a ver, es
la introducción del ultrasonido obstétrico en la práctica de la medicina y particularmente de la neonatología, em, que es justamente esta tecnología que nos permite observar detenidamente al niño no nacido, al feto o al embrión en pleno proceso de gestación, tecnología con la cual hoy día, por supuesto, estamos sumamente familiarizados, pero tal vez esa misma familiaridad no nos permite darnos cuenta de lo asombroso que resulta el hecho de que en virtud del ultrasonido obstétrico nosotros podamos, como nunca antes se había podido, eh, encauzar la praxis médica durante el proceso de embarazo de una manera naturalmente muy distinta, toda vez que el ultrasonido nos permite aislar, por así decirlo, el cuerpo del feto del cuerpo de la madre y tomar decisiones médicas independientes en ocasiones entre uno y otro cuerpo, ¿no? Eh, Convirtiendo de esa manera al feto en un nuevo paciente que incluso puede llegar a ser, como hoy día la medicina lo permite, ser intervenido quirúrgicamente dentro o durante el proceso de gestación. Misma cosa aplica al proceso de embarazo, como este llega a ser concebido de una manera distinta por la cantidad de decisiones que todos estos nuevos conocimientos nos hacen susceptibles de poder tomar, ¿no? Incluso, de acuerdo con las diversas posibilidades que las legislaciones en los distintos lugares nos permiten, podemos incluso llegar a tomar la responsabilidad acerca de la vida del hijo todavía no nacido, generando también una serie de nuevos dilemas éticos, dilemas que tal vez se sumarían en esa lista que hace algún tiempo revisábamos a raíz de los comentarios a la ética de la responsabilidad propuesta por Hans Jonas, de cómo el mundo eh, tecnologizado actual nos pone frente a dilemas éticos eh, para los cuales tal vez la tradición ética no estaba suficientemente preparada, ¿no? Entonces, el, hay una serie de asuntos, digamos, eh, con respecto a los cuales nuestra concepción del embarazo cambia eh, desde que irrumpe esta tecnología. Nuestra percepción del embarazo es otra, e incluso ya el concepto de embarazo pasa a ser distinto en este contexto. No voy a decir más ahora sobre la mediación tecnológica de la percepción, que por supuesto daría para muchísimo más y es algo muy interesante, pero por el objetivo de esta clase me quiero centrar sobre todo en este otro aspecto de la mediación tecnológica, es decir, de la manera en la cual la tecnología media en las decisiones que nosotros también como usuarios tomamos, ¿no? En este sentido hay que eh, reparar, digamos, en el hecho, como ya hemos señalado antes, del hecho de que las acciones humanas no solamente son el resultado de las intenciones individuales que cada uno de nosotros, de acuerdo con sus convicciones, persigue, sino que también el contexto social en el que vivimos, las leyes vigentes, las convenciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados, etcétera, y también el entorno material en el cual nosotros vivimos son condicionantes de las decisiones que tomamos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, un fenómeno que ha llegado a ser, desde el cual se ha estudiado, digamos, recientemente, que es lo que se conoce como el sesgo de la automatización, ¿no? El hecho de que cada vez que la tecnología o distintos artefactos nos sugieren decisiones, pensemos, por ejemplo, en el motor de búsqueda de Google, cuando nos ofrece o nos sugiere la primera página de, de, de del, de la búsqueda, digamos, que hacemos de cualquier cosa en Google, nosotros tendemos a confiar muy ciegamente en las sugerencias que la tecnología nos hace cada vez que la requerimos como un apoyo para tomar decisiones. Eh, Eso naturalmente puede tener implicancias muy sensibles según el tipo de decisiones que la tecnología nos sugiere tomar. Pero en fin, es un caso más dentro de otros muchos aspectos en los cuales nuestras decisiones se ven condicionadas por el contexto material tecnológico en el cual nosotros las tomamos.
¿no? Pensemos en algunos ejemplos. La diferencia que hay entre tomar un café en un vaso de Plumavit, como el que vemos aquí en la foto, versus hacerlo en una taza que debemos devolver, ¿no? Aquellos que se encuentran estudiando en el campus San Joaquín, eh, a la hora de tomar café en la cafetería que se encuentra junto al casino, verán que hay no se sirve el café en unas tazas, digamos, que traen un cartel, un pequeño texto diciendo, recordando que hay que devolver esa taza a la cafetería. Pero cosa que, por lo que me ha comentado Mauro, la persona que trabaja ahí, no siempre se cumple. Pero en fin, esa diferencia, digamos, con respecto al guión, que según palabras del ya citado Bruno Latour, posee implícitamente cualquier artefacto, eso nos induce, digamos, a tomar decisiones distintas en un caso o en otro, ¿no? De alguna manera, el vaso de Plumavit nos trae, perdón, incorporada la instrucción, bótame a la basura después de terminar el café. Mientras que la otra taza trae la instrucción de devuelve, ¿no? Incluso no es necesario que lo traiga escrita, o al menos lávame y guárdame, pero no bótame a la basura. Y es una decisión que finalmente, si uno la piensa, es éticamente relevante también, desde el punto de vista también del cuidado del medio ambiente, del reciclaje, en fin, una serie de cosas. Eh, el lomo de toro, que ya decíamos antes, como también trae un cierto guión de uso que nos dice, frena antes de llegar a mí, si no quieres romper tu auto. El horno microondas, que ciertamente nos facilita la vida en muchísimos sentidos. Eh, Tal vez la comida no queda tan buena cuando uno la calienta en el microondas, pero sí se calienta mucho más rápido. Y, pero por otro lado, es un artefacto que por sus características, por su diseño, y tal vez no como algo necesariamente buscado en su implementación, pero por el tamaño que este tiene, eh, nos hace tender a calentarnos la comida para nosotros solos, digamos, el plato individual y no en la bandeja, digamos, más comunitaria o la fuente más comunitaria que otrora se calentaba en el horno, ¿no? Por supuesto que no es que el horno microondas nos obligue a comer en soledad, ni mucho menos, pero sí de alguna manera nos pone más fácil ese tipo de decisiones con todas las implicancias que se pueda llegar a tener. No se trata de ser particularmente grave con respecto a eso, ni escandalizarse, digamos, por cómo la tecnología va generando distintos condicionamientos de nuestras decisiones, pero sí son pequeños aspectos en los cuales la tecnología puede incidir en la manera en la cual nosotros nos comportamos. A esto me refiero con la mediación tecnológica de la acción, es decir, qué es lo que la tecnología hace de nosotros en cuanto a agentes que tomamos decisiones. Ahora, si es que efectivamente la tecnología incide en la manera en la cual nosotros tomamos decisiones, y la verdad es que eso no es algo que necesariamente hayan descubierto quienes desarrollaron esta teoría de la mediación tecnológica, sino que también eh, todo el equipo de creativos que están detrás de muchas, no sé, por ejemplo, redes sociales, están trabajando precisamente en condicionar de alguna manera nuestras decisiones durante nuestro proceso de navegación en las redes sociales, eh, para que también sigamos determinados puntos de vista o eh, por lo menos nos convirtamos en consumidores mucho más eh, al día con respecto a los productos que ellos ya saben que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, eh, no es nada nuevo esto de que la tecnología incide en nuestras decisiones. Pero lo interesante de pensar la tecnología desde la perspectiva de lo que llamamos la mediación tecnológica es que esto nos abre la puerta a la pregunta de si acaso es posible intencionar esa mediación. Por lo tanto, diseñar la tecnología con la suficiente cuota digamos, de imaginación moral para poder ponernos en todos los escenarios en los cuales la tecnología no solamente va a desempeñar su función, sino que también va a condicionar a los usuarios, ¿sí? En virtud de un rasgo de la tecnología que ha sido
ampliamente eh, destacado por quienes han desarrollado esta teoría de la mediación tecnológica, está el aspecto que se conoce de la eh, multistabilidad de la tecnología, es decir, el hecho de que esta, se manifiesta y es interpretada de maneras muy diversas por diversos usuarios según los contextos en los cuales esta es representada. Entonces, eh, al diseñar la tecnología, también es importante tener en cuenta todos esos escenarios en los cuales la tecnología es finalmente interpretada por los usuarios, llegando por lo tanto a condicionar de alguna manera las decisiones que estos toman, ¿no? El, en este sentido, es importante prevenir con respecto al hecho de que la tecnología configura nuestra relación con el mundo más allá de las intenciones para las cuales éstas fueron creadas. Algunos ejemplos de eso, eh, de cómo la tecnología va más allá de las intenciones de sus creadores en sus usos. Uno puede pensar desde el alicate que utilizamos a veces para martillar cuando no encontramos el martillo a mano, ¿sí? En ese sentido, claro, vemos las posibilidades del alicate más allá, por supuesto, del diseño mismo del alicate. Eh, y tal vez un diseño inteligente de un alicate es fabricar un alicate que no se rompa cuando lo use como martillo, digamos, ¿no? Haciéndose cargo de esa multistabilidad con la cual nosotros asumimos la tecnología. Eh, Luego, otros ejemplos que alguna vez hemos visto en clases, ¿no? Como algunas aplicaciones, como es el caso de OnlyFans, por ejemplo, y una tecnología, una aplicación que originalmente fue pensada para simplemente compartir contenido pagado de autores, no sé, en el ámbito del diseño gráfico, de los cómics, en fin, u otro tipo de creaciones, y finalmente terminó siendo una plataforma para, de alguna manera, la venta de servicios eróticos en línea, ¿no? Eh, por las características que esa plataforma ofrecía y que de alguna manera facilitaba ese tipo de interacción, ¿no? Pensemos en la tecnología, también esta aplicación Grindr, que fue diseñada también para favorecer citas eh, entre personas del mismo sexo y que posteriormente fue asimilada por los usuarios también como una aplicación perfectamente idónea para la venta y compra de productos de estupefacientes y demás, ¿no? El, Muchos otros casos, ¿no? Nos muestran cómo los efectos de la tecnología en nuestras acciones y en nuestras valoraciones de las cosas eh, va más allá de lo que la intención, digamos, de los creadores originariamente, ¿no? En el video de Fairbeck encontrarán, por ejemplo, un interesante ejemplo que él desarrolla de cómo la píldora anticonceptiva es una tecnología que probablemente más allá de lo que especulaban, digamos, sus creadores originariamente, puede haber tenido una influencia muy importante con respecto a el cambio de paradigma que hemos experimentado en la sociedad en los últimos 50 años y que nos ha permitido abrir la mente e incorporar distintas formas de relaciones sentimentales más allá de las hetero sexuales, ¿no? Gracias a la separación que esta píldora generó entre el sexo y la reproducción, digamos, como dos elementos que no necesariamente tenían que estar vinculados, ¿no? Entonces, en fin, todo esto nos habla de que claro, hay que estar prevenidos contra aquello que el filósofo Don Ide planteaba como la falacia del diseñador, ¿no? La falacia del diseñador es precisamente pensar que porque alguien pensó en que X tecnología desarrollara una función específica, eso no significa que vaya a desarrollar esa función y solo esa función, sino que sus efectos pueden llegar a ir muchísimo más allá de eso. Eh, entonces, es importante a raíz de estas posibilidades moralizadores de la tecnología, pensar justamente en cómo es que nosotros como usuarios
de la tecnología, nos vemos de alguna manera condicionados por ella a tomar determinadas decisiones. Ya vamos a ver específicamente a qué me refiero yo con ello, ¿no? Hay un debate anexo a esto, anexo, digamos, por decir de alguna manera, porque no es poco importante, que es el que tiene que ver con el hecho de que a más de alguien le podría resultar tal vez llamativo el hecho de que esta posibilidad de intencionar la mediación tecnológica en el diseño de la tecnología podría terminar resultando en una suerte de, no sé, de paternalismo ingenieril, en la medida en que diseñar los artefactos pensando en adelantarse a las decisiones que los usuarios el día de mañana tomen al utilizar esa tecnología, sería como en el fondo un ataque directo a la autonomía humana, dado que no dejaríamos a la tecnología como en un papel neutral, dejando por tanto que los sujetos decían autónomamente y si van a usar, no sé, por decir algo, el cuchillo para hacer un asado o para cocinar o para matar a alguien, eh, sino que estaríamos tratando de incorporar en el cuchillo algo que favorezca los usos positivos del cuchillo y que de alguna manera disminuya las posibilidades de un uso negativo del cuchillo, pensando en ese ejemplo, por ejemplo, ¿no? Eh, Frente a eso, remito al otro video que es el que he estado recomendando, el de Christopher Ferbeck, donde él adelanta un poquito más, profundiza un poco más en ese problema. Sin embargo, me quedo solamente con la consideración de que mal, la mediación tecnológica no es tanto como una cosa que uno pueda decidir, sino que es un hecho. Nuestra existencia, como ya decíamos, se encuentra tecnológicamente mediada. Nuestras decisiones ya están mediadas de una u otra manera por la tecnología que empleamos día a día. Por lo tanto, eh, renegar de eso y pretender un desarrollo de tecnologías, en este sentido, éticamente neutrales, podría más bien ser un punto de vista que pecaría más bien de ingenuo que de neutralista, ¿no? Por lo tanto, en fin, el debate no queda cerrado con esto, pero sí creo que es un buen resumen, digamos, de lo que sí Ferbeck desarrolla con un poco más de profundidad en el otro video. Entonces, como para avanzar hacia unos pocos ejemplos, ¿no? De lo que podríamos llamar artefactos moralizantes, ¿no? Y como para también consolidar lo que hasta ahora hemos estado conversando, eh, hablamos de artefactos moralizantes, todos aquellos artefactos que de alguna manera condicionen esas decisiones que nosotros tomamos. Pensemos en el lomo de toro, que ya hemos dicho, ¿no? Pensemos en los torniquetes del metro, bueno, ya sabemos últimamente tan de moda, eh, pero que también, ¿no? Este artefacto que no nos deja pasar, a no ser que eh, pasemos la tarjeta VIP, digamos, es decir, que verifiquemos que hemos pagado. Es algo que de alguna manera el artefacto mismo nos está diciendo tienes que pagar para usar el transporte, ¿no? Eh, Pensemos en aquellos hoteles que todavía funcionan con llave, ¿no? Casi todos andan con este sistema como de tarjetas para abrir las puertas, pero esos llaveros de los viejos hoteles suelen ser llaveros mucho más grandes de los que estamos acostumbrados, un pedazo de madera con el número de la habitación ahí escrito. eh, son llaveros sensiblemente grandes porque son problemáticos de llevárselos del hotel. En el hotel siempre se está diciendo, por favor, devuelva las llaves cada vez que usted salga y déjelas en la recepción, por si cualquier cosa. Pues bien, para que el usuario no se le olvide, bueno, hagamos entonces un llavero particularmente grande para que le resulte incómodo y así al salir de la habitación hacia la calle no se le olvide dejar el llavero en la recepción, ¿no? En fin, el brazo hidráulico que se utiliza para que las puertas se cierren solas también es una forma de delegar en ese artefacto la decisión que muchas veces nosotros no adoptamos cada vez que salimos y dejamos la puerta abierta. Eh, o, por último, un vehículo que tiene un sistema de bloqueo cuando la persona se encuentra, el conductor tiene hálito alcohólico, eh, es claramente algo que condiciona nuestras decisiones y nos está diciendo que si vas a tomar no puedes manejar. Y aquí simplemente el artefacto se bloquea cuando nos encontramos en ese estado. Eh,
Esos son aspectos importantes ahí a tener en consideración, como ejemplo estos o muchos otros que ustedes mismos podrán ir pensando de formas de mediación tecnológica en nuestra acción. Esta mediación tecnológica puede ser asimismo descrita en distintos modos. No es un fenómeno que se dé de la misma manera en cualquier contexto, sino que nos encontramos aquí frente a un fenómeno que se puede dar con diversos, por así decirlo, niveles de intensidad y también de una manera más soterrada o escondida o más evidente, según sea el caso. Eh, algo apreté mal aquí. ¿Cómo vuelvo a poner esto en grande? Algo hice mal. Aquí. Sí, decía, según sea el caso, ¿no? Eh, disculpen este corte, digamos, volví en un pequeño lapsus que me obligó a interrumpir la grabación. Eh, pero retomo ahí de donde estábamos, ¿no? Hablábamos de cómo esta mediación tecnológica, este fenómeno se verifica de diversas maneras, digamos, según, por supuesto, el artefacto, su contexto, en fin, una serie de factores, ¿no? En un estudio cuya referencia aparece aquí, eh, encontramos como una posible taxonomía, digamos, de la mediación tecnológica podría eh, permitirnos identificar estas, por así decirlo, cuatro grandes coordenadas, ¿no? Según el nivel de mediación, tal vez de impacto, digamos, de esa mediación, donde encontramos, digamos, algunas mediaciones más fuertes y otras más débiles, así como también algunas mediaciones que son más obvias o más evidentes, en el sentido de que el artefacto claramente está intencionado para o diseñado para generar determinado tipo de decisiones entre los usuarios, eh, o decisiones, perdón, o mediaciones más escondidas, digamos, en las que esa intención no queda eh, tan claramente presente, digamos, en el diseño, digamos, del artefacto, más allá de las decisiones que el artefacto en sí mismo genera en el usuario. Pensando en algunos ejemplos, este cuadro igualmente lo explora Ferbeck en el otro video. Podemos pensar, no sé, algunas tecnologías cuya mediación es una mediación más bien coercitiva, en la medida en que es una mediación fuerte y al mismo tiempo evidente, ¿no? En el ejemplo que colocábamos antes, un auto que está diseñado, digamos, con un dispositivo que impide que el auto se encienda cuando un determinado receptor percibe un hálito alcohólico. Sería realmente una tecnología cuya mediación es coercitiva, en el sentido nos impide realizar determinado tipo de acciones, ¿no? O fuerza, por lo tanto, a, eh, a que tomemos la decisión de esa manera, de manejar, digamos, en un estado de de plenitud de nuestras facultades, digamos, ¿no? Eh, asimismo, por el lado de las mediaciones que son evidentes, una mediación que tal vez sería persuasiva, sería justamente aquella del llavero grande en las llaves de los hoteles que decíamos también, ¿no? Eh, dado que nosotros podemos igualmente llevarnos el llavero a pasear, digamos, a hacer turismo. Sin embargo, en la sola estructura, digamos, del artefacto, en este caso de un simple llavero, nos persuade y con justa razón a devolver las llaves en la recepción, ¿no? Eh, entre las mediaciones tal vez más escondidas, podemos encontrar algunas que son más decisivas, en el sentido de que al igual que las coercitivas nos fuerzan a tomar una decisión, pensemos, no sé, un edificio que no está provisto de ascensores, nos fuerza, digamos, a hacer una actividad física y usar las escaleras, digamos. En definitiva, no hay otra alternativa, no nos queda otra que decidir eso. Mientras que otras tecnologías cuya mediación es más seductora, pensemos, no sé, tal vez las bolsas reutilizables del supermercado, ¿no? Que tampoco nos obligan a ahorrar
en bolsas y por lo tanto en desechos, pero sí, sobre todo por las limitaciones que existen hoy día para la producción de bolsas plásticas, nos seducen a tener una actitud más consciente con el planeta y en ese sentido reutilizar la misma bolsa muchas veces, ¿no? En fin, podríamos pensar numerosos ejemplos más, pero prefiero avanzar un poquitito más rápido. En otro tal vez acercamiento al asunto, hay un estudio de Andreas, eh, me olvidó su apellido, pero Andreas Span, que aparece mencionado en la bibliografía al final, eh, que hace una distinción tal vez un poquito más simple, ¿no? Y menciona simplemente en mediaciones que nos empujan y mediaciones que nos persuaden. De alguna manera es una distinción más simple, sí, que considera solamente el carácter de mediación fuerte versus mediación débil. En fin, como queramos analizarlo, cualquier distinción que nos acomode un poquito más nos sirve como para entender toda la variedad de este fenómeno. Ahora, dicho todo lo anterior, y espero a estas alturas más o menos comprendido a qué se refiere Verbeek, digamos, y los demás autores, digamos, que suscriben esta teoría de la mediación tecnológica, bueno, uno puede pensar, ¿y esto para qué nos sirve? ¿O para qué sirve particularmente a un futuro ingeniero o futura ingeniera, ¿no? Y eso claramente nos conduce a la problemática de en qué sentido esta mediación tecnológica puede incidir en la ética de la ingeniería. Y aquí podríamos igualmente introducir una distinción entre dos usos que podríamos encontrar de este fenómeno, la mediación tecnológica, en la práctica de la ingeniería. Un primer uso que podríamos eh, decir de carácter más bien a posteriori, ¿no? Es decir, posterior, digamos, a nuestro encuentro, digamos, con cualquier artefacto, es el uso que podemos hacer para evaluar, para analizar tecnologías ya existentes, como de hecho todos los ejemplos que hemos estado poniendo hasta ahora tienen que ver con el evaluar las tecnologías de acuerdo con su papel mediador en las acciones y en nuestras experiencias, ¿no? Eh, es decir, mirar qué es lo que tenemos y de qué manera esas tecnologías están incidiendo en la manera en la cual nosotros percibimos el mundo o decidimos nuestros cursos de acción. Eh, pero por otro lado, y pensamos también en una perspectiva más bien a futuro, ¿no? A futuro, no en el largo plazo, sino con respecto a la producción de nuevas tecnologías que por lo pronto no existen o que requieren, o que ya existen, pero requieren ser mejoradas. eh, es la perspectiva que se nos abre eh, a la hora de pensar en moralizar la tecnología, por así decirlo, una perspectiva más bien a priori, ¿no? Es decir, previo al desarrollo de determinadas tecnologías, el pensar en cómo aplicar este concepto para que no se genere, digamos, o para tener un cierto control, perdón, de esta multistabilidad que decíamos antes, ¿no? Del hecho de que, en definitiva, las mediaciones que generan las tecnologías a menudo pueden ser difíciles de predecir. Entonces, eh, con respecto a lo primero, en realidad, tan solo preciso que estamos hablando ahí de la evaluación de las tecnologías eh, que ya tenemos, digamos, y en ese sentido nos permite hacer un análisis de tecnologías con las que ya contamos, como el sonido estético que ya decíamos, ¿no? Tanta discusión que hemos tenido en clase acerca de Twitter, digamos, de su promesa de ser una tecnología altamente democrática, pero que en la práctica puede mostrarse también muy autoritaria eh, cuando uno se aparte de ciertas opiniones políticamente correctas, por ejemplo, dentro de esa plataforma. Eh, Luego, no sé, hasta artefactos como los lentes para mirar los eclipses solares, eh, que pese a que están diseñados para que nuestra vista se proteja, eh, sin embargo, el hecho de exponernos por más de 3 o 4 segundos al sol directamente a través de estos anteojos puede causar igualmente daños a la vista, ¿no? Entonces, si es que esos lentes para mirar el sol directamente eh, generan en nosotros una confianza en que nos van a proteger
de cualquier manera de los rayos del sol, eso podría inducirnos justamente a tomar decisiones erróneas, ¿no? Entonces, en fin, uno podría seguir jugando, digamos, con estas mediaciones, pero sobre todo la idea de esto es que la mediación tecnológica nos permite comprender, digamos, la tecnología que ya tenemos, ¿no? Pero tal vez pensando en el uso que esto tiene en tecnologías futuras que sigamos desarrollando, el concepto de mediación tecnológica nos puede dar, digamos, algunas pistas para incorporar criterios en cualquier proyecto de ingeniería, ¿no? Pensando en que los artefactos mismos, como ya queda dicho, más que pueden ser mucho más eficaces a la hora de inculcar determinados tipos de comportamiento que, no sé, un simple afiche, digamos, que esté pegado, no sé, en una impresora y que diga prefiera imprimir por los dos lados, ¿no? Tal vez es mucho mejor el hecho de que la impresora por defecto traiga una configuración que nos haga ahorrar papel e imprimir por ambas caras, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea que está detrás de esto, en definitiva, es tratar de mantener una cierta distancia del juicio tal vez extremadamente apocalíptico que encontramos en algunos autores, ¿no? No sé, como algunos que ya hemos conversado al respecto, Louis Mumford o el mismo Hans Jonas, ¿no? Con sus advertencias acerca del advenimiento de la tecnología. Em, más que una mirada así crítica de simplemente mirar con malos ojos lo que la tecnología nos estaría haciendo, o si acaso nos está deshumanizando o algo por el estilo, es mirar o pensar que la tecnología llegó para quedarse, que no se va a ir. Espero que nosotros tampoco, y en ese sentido tenemos que aprender a convivir, digamos, nosotros y la tecnología de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, más que adoptar una mirada externa, aquí leo lo que dice aquí, de la tecnología, la idea de esto es acompañar el desarrollo desde dentro de la tecnología, es decir, incorporando estos criterios, experimentando con mediaciones, encontrando maneras de discutir y de evaluar cómo hacerse cargo de la mediación tecnológica y decidiendo finalmente qué tipo de mundo tecnológicamente mediado, porque no hay otro, es preferible, ¿no? Pero siendo conscientes de eso que estamos así realizando. Voy a colocar ahora un pequeño ejemplo que nos puede servir un poco como para pensar cómo se puede incorporar esto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es un arma, ¿no? En definitiva, es un avión no tripulado que es utilizado en distintos combates, en distintas guerras, y que tiene la peculiaridad de que no lleva un piloto conduciéndolo dentro del avión, sino que se conduce desde un cubículo que se encuentra, de hecho, en algún punto de Estados Unidos, y desde allí entonces se maneja eh, Predator, que se llama esta nave, ¿no? Em, Básicamente esto está programado para que el piloto remoto desde su cubículo pueda manejar, pueda identificar los objetivos y de esa manera poder realizar operaciones de combate, ¿no? Em, Aquí en este nivel podemos encontrar, de hecho, alguna forma de mediación tecnológica a nivel de percepción, en la medida en que el conductor, el piloto, digamos, de este avión, no está presente ni está mirando con sus propios ojos, digamos, el campo de batalla, sino que está viéndolo remotamente desde la información que las cámaras eh, y los sistemas de análisis de esas imágenes que están incorporados, digamos, en este avión, le arrojan, ¿no? Es decir, ya encontramos allí ese, esa mediación eh, y también a distintas formas de asistencia por parte de inteligencia artificial que le ayudan a diagnosticar las situaciones de guerra que allí se encuentran. Aquí vemos una imagen ya dentro del cubículo mismo y podemos mirar cómo esto se encuentra mediado, ya sea en cuanto a las imágenes como a la información que el análisis automático de esas imágenes arroja. Pero lo interesante es pensar desde la perspectiva de
de cómo la mediación tecnológica nos permite moralizar la tecnología pensando a futuro. Y en ese sentido puede resultar más o menos destacable el hecho de que se está trabajando para incorporar a este avión, a este Predator, un nuevo sistema que incluye lo que han llamado un gobernador ético, ¿no? La idea es que la inteligencia artificial ha mostrado, al parecer, en el uso al menos de este avión, una mayor precisión que las capacidades humanas a la hora de detectar determinados objetivos que no cumplen con todos los requerimientos para poder calificarlos como objetivos de guerra, ¿no? Entonces, aquello en lo que se está trabajando, y en este momento desconozco cuáles han sido los últimos avances en el desarrollo de esta tecnología, eh, se está avanzando en implementar una inteligencia artificial capaz de rechazar órdenes, de ahí el nombre del gobernador ético, que puedan ser inmorales o ilegales en el sentido de que el robot puede detectar que el objetivo no es un hospital o es población civil, no sé, o algo que en sí mismo no puede ser bombardeado, ¿no? Aquí hay todo un debate que de hecho vamos a ver en un segundo ejemplo que colocaré en unos minutos más, eh, de en qué sentido podemos nosotros o hasta qué punto podemos delegar las decisiones en una inteligencia artificial, decisiones de las que nosotros, los humanos, somos quienes tenemos que hacernos responsables, ¿no? Al menos así parece en principio. Entonces, bueno, todo este ejemplo, digamos, es algo así como una especie de apronte para poder entender de qué manera esta mediación tecnológica es susceptible de ser diseñada. Y tal vez, a ver, para entenderlo bien, incorporar criterios éticos desde el diseño de la tecnología a través de la aplicación de esta teoría de la mediación tecnológica es mucho más que eh, hacer ingeniería como siempre se ha hecho, pero con un poquitito más de buena intención, ¿no? La buena intención del ingeniero o ingeniera es fundamental, por supuesto. También de quien se hace cargo del capital detrás de cualquier proyecto, por supuesto, tal vez más importante que lo primero. Pero el hecho o el aplicar, digamos, estas teorías, digamos, a la práctica de la ingeniería es algo que requiere también de estudio, de práctica y también de un método, ¿no? Y en este sentido se han explorado diversos métodos que no nos ayudan precisamente a aplicar adecuadamente la imaginación moral de tal manera de poder adelantarnos a cualquier tipo de conflicto ético que se pueda generar a raíz del uso de cualquier artefacto, ¿no? Eh, en ese sentido, y a raíz de este carácter multistable, ¿no? De la tecnología, como decíamos antes, eh, es imposible saber a ciencia cierta cómo es que los usuarios van a interpretar y van a apropiarse de la tecnología, ¿no? El caso de la energía nuclear es un ejemplo bastante claro, ¿no? De cómo a raíz de un descubrimiento científico muy potente se puede crear tal vez una de las armas que la historia humana mayormente lamenta, como es la bomba atómica. En un ejemplo mucho menos dramático, hemos comentado alguna vez en clase cómo la primera versión de las ampolletas o bombillas de ahorro energético, eh, en sus primeras versiones, generaron, curiosamente, el efecto contrario, ¿no? Algunos autores hablan aquí de un efecto rebote, ¿no? De la tecnología en el sentido de que se diseñó para generar mayor ahorro, sin embargo, eso generó, al igual como antes decíamos de los lentes para los eclipses solares, generó a los usuarios tal confianza en que no estaban gastando nada de luz que se empezó a acostumbrar a mantener muchas más luces prendidas de las que antes había.
¿no? Con todos los efectos tal vez que podríamos considerar desde el punto de vista de la contaminación lumínica y otros aspectos, pero también que en ocasiones eso generó gastos aún mayores que los que había antes, ¿no? Hasta que, por supuesto, también esta tecnología se fue perfeccionando y yo creo que también los usuarios fueron interpretando mejor cuáles eran los alcances de esta tecnología. Entonces, eh, la ingeniería en sí tiene que lidiar siempre con la impredictibilidad, con la complejidad, con la incertidumbre. Eh, Eso es parte, digamos, del quehacer de la ingeniería. Eh, pero hay ciertas metodologías que se han desarrollado, que han desarrollado algunos autores, tales como una que se denomina evaluación tecnológica constructiva, u otra que es aquella a la que me voy a referir muy brevemente, que es el diseño sensible a los valores, que justamente nos ayudan a a implementar, digamos, esta idea de un diseño orientado a los valores, ¿no? Es decir, un diseño que no simplemente es limitado por ciertos valores consignados en un código ético, sino que eh, está orientado o motivado, digamos, por el interés de materializar determinados valores en artefactos determinados o en procesos, o, en fin, eh, cualquier trabajo de ingeniería. En ese sentido, quiero destacar particularmente esta suerte de metodología conocida como diseño sensible a los valores, que se trata de un enfoque teórico ideado originalmente por una ingeniera informática norteamericana llamada Batia Friedman, quien durante los años 90 desarrolló, sobre todo en el ámbito también lo que podríamos llamar la interacción humano-computador, eh, esta, este método, que como podemos leer aquí, consiste básicamente en tomar en cuenta de alguna manera, sin asignar una prioridad a un elemento por sobre el otro, y de manera iterativa en los aspectos conceptual, empírico y técnico de cualquier que están involucrados en un proyecto de ingeniería, ¿no? Usualmente los aspectos empíricos y técnicos son los que en un proyecto suelen ser tenidos en cuenta. Ahora, Batia Friedman propone que lo que luego voy a explicar como lo que sería una investigación conceptual tiene que estar a la par de esos otros dos componentes de cualquier proyecto, ¿no? Y se trata entonces de una manera responsable de emprender esta moralización de la tecnología, haciéndose cargo como un elemento relevante de los valores que están allí implicados, ¿no? Voy a referirme primero un poco en abstracto, digamos, a estos tres componentes conceptual, empírico y técnico, para entonces pasar a graficarlo con un par de ejemplos, ¿no? Y con eso ya esta posición termina, ¿no? Eh, este cuadro nos puede ayudar a entender un poco a qué me refiero con cada uno de estos conceptos, ¿no? En primer lugar, me voy a referir primero a la investigación técnica y a la investigación empírica, que son tal vez lo que resulta más intuitivo, ¿no? Cuando se trata de, pensemos en términos muy generales, diagnosticar un problema más o menos complejo y aventurar las posibles soluciones, se debe tener en cuenta, por supuesto, toda la evidencia empírica con la que contamos, digamos, para poder diagnosticar el problema adecuadamente. Y esa investigación empírica, es decir, que tiene que ver con, como leemos aquí, los valores de las partes interesadas, digamos, en la solución de determinado problema, eh, y el problema de cómo traducirlos a determinados requerimientos de diseño, forma parte, digamos, de esa investigación. Es decir, cómo los usuarios van a poder, los usuarios o quienes operen esa tecnología van a poder hacerse el cargo de un uso correcto. Eh, Mientras que la investigación técnica es la que, por supuesto, tiene que ver con de qué manera es posible afrontar técnicamente, es decir, con qué herramientas contamos para poder dar solución a ese problema empíricamente detectado. Cuando Batia Friedman habla de una investigación conceptual que tiene que realizarse en el mismo nivel de una investigación empírica y técnica, se refiere justamente a la investigación conceptual acerca de los valores. Podríamos llamarlo también una investigación ética o investigación de teoría del valor,
que tiene que ver con ser capaz de determinar los valores relevantes a partir de la literatura filosófica y a partir también de las percepciones sociales y sobre todo de las percepciones de las partes involucradas acerca de los valores relevantes a salvaguardar, promover a raíz del uso de una determinada tecnología que se desarrolle, ¿no? Eh, Me detengo brevemente en esa investigación conceptual para hablar de un aspecto justamente identificado ahí por Batya Feldman, ¿no? Ella en sus investigaciones y, eh, ella elabora, digamos, después de una larga fundamentación, digamos, una suerte de set de valores que son particularmente susceptibles de ser respaldados o mermados por la tecnología. Ella estaba pensando originalmente, como ya decía, en proyectos de ingeniería vinculados sobre todo con el área de software y con el área de informática, eh, pero luego investigaciones posteriores han mostrado que estos valores, o cambiando algunas cosas, son igualmente aplicables con proyectos de ingeniería en otros ámbitos, y en ese sentido hay muchas investigaciones que se están realizando hoy día acerca de la posible aplicación de esta metodología, como hemos llamado, del diseño sensible a los valores, con respecto eh, a otras denominaciones, digamos, de la ingeniería, ¿no? En el ámbito de la ingeniería civil, eléctrica, en fin, telemática, no sé, aquí queramos, ¿no? Eh, Vemos aquí en esta lista, en fin, el bienestar humano, el derecho a la propiedad, la privacidad, libertad de sesgos, ¿no? Usabilidad universal, confianza, autonomía, consentimiento informado, responsabilidad financiera, serenidad, identidad, sostenibilidad medioambiental. No voy a profundizar ahora en esos valores o en por qué esos valores y no otros, pero sí es interesante como para observarlos, ya sea luego para poder profundizar en esto y entrar en la discusión de cuáles son los valores que usualmente entran en conflicto a raíz de la incorporación de tecnologías en nuestra vida. Y esto, entonces la investigación conceptual pasa a ser muy relevante para poder comenzar definiendo esos valores, ¿no? Luego, por supuesto, mucho más se ha trabajado, digamos, y se ha seguido discutiendo. Voy a poner aquí solo como a modo de ejemplo algo que aparece publicado, en realidad aparecerá publicado en un artículo del mismo Ivo van de Poel, eh, que, que espero sea publicado en un libro que se publicará en los meses que vienen, en el que él discute acerca de los riesgos que están involucrados en el desarrollo, en la evolución de la inteligencia artificial y particularmente de la capacidad de autoaprendizaje con la que se está configurando a la inteligencia artificial en una serie de tecnologías hoy, ¿no? Lo que llaman el machine learning, ¿sí? Entonces, a raíz también de una argumentación que si a alguien le interesa puedo hacérsela llegar, eh, Van de Poel postula, digamos, cuatro metavalores, lo llama él, para garantizar que las consecuencias de la evolución de la inteligencia artificial no se vuelvan consecuencias indeseadas, pensando tal vez en el más apocalíptico de los casos, en algo así como el Skynet de la película Terminator, ¿no? Monitoreabilidad, reversibilidad, adaptabilidad y responsabilidad, responsabilidad en el sentido de dar cuentas de lo que la inteligencia artificial hace o las decisiones que toma en base a su autoaprendizaje. En fin, no voy a profundizar ahora, pero sí simplemente como para notar cómo esa investigación conceptual se revela de distintas maneras según también el tipo de tecnología de la que estamos trabajando. Pero lo que uno sí puede rescatar en esta diversidad de valores que rescata Van de Poel, que rescata Friedman para distintas tecnologías, eh, es el análisis mesurado, el análisis reposado de pensar justamente cuáles son los valores clave que queremos defender, digamos, y no vamos a dejar que simplemente por incorporar una tecnología, por fascinante que ésta nos resulte o nos parezca, no voy a transar, digamos, en los valores que yo considero relevantes para no perder
como decía Hans Jonas, una existencia auténticamente humana, ¿sí? Eh, un ejemplo, y seguimos con los ejemplos un poco bélicos, ¿no? Pero este ejemplo creo que puede resultar interesante a raíz de también de una investigación que aparece mencionada luego en la bibliografía, eh, acerca de este misil conocido como el Tomahawk, y la nueva versión en la cual se está trabajando, que se conoce como el Tomahawk táctico. El Tomahawk, digamos, y yo no soy un gran conocedor de tecnología de guerra, pero y ya de partida, hablando de ética de la ingeniería, hablar de armas bélicas puede resultar problemático, pero la verdad es que si uno analiza esto con más cuidado, puede que encontremos aquí también un ámbito en el que no solamente se puede hablar de ética, sino que es más necesario que nunca hablar de ética. El Tomahawk es un misil eh, particularmente efectivo en el ámbito de la guerra. Es decir, se utilizó por parte de Estados Unidos en los combates en Irak, en Afganistán, en fin, en distintos campos de batalla. Tiene un alcance además de 1.600 kilómetros, digamos, desde que se lanza, eh, y una efectividad también muy precisa. Además, bueno, cada misil tiene un costo muy alto, según la publicación que leía hace algunos años atrás, se cifraban 1,2 millones de dólares cada misil Tomahawk, como para hacerse una idea, ¿no? Tal vez una desventaja que tenía precisamente a raíz de este largo alcance, que es capaz de viajar 1.600 kilómetros para llegar a su objetivo, es que no cuenta con el sistema, digamos, que en el ámbito de las armas de guerra llaman el fire and forget, digamos, como disparar y olvidarse. Eh, es una desventaja porque en el tránsito eh, de esos 1.600 kilómetros, aquí en esta imagen me dicen todavía un poco más, 1.500 millas, serían casi 2.000 kilómetros, o por ahí, estaríamos hablando del problema de que cuando no puedo recalibrar la dirección de este misil durante su trayecto, corro el riesgo de primero gastar muchísima plata por bombardeos tal vez redundantes, o bien no puedo corregir el curso en caso de que el objetivo se mueva o que se detecte que el objetivo debe corregirse o que aparezca un objetivo más urgente, digamos, a mitad de camino. Entonces, en fin, se presentan una serie de problemas. Eh, entonces, bueno, hay que tratar de modernizar este Tomahawk, que de ahí surge la idea de este Tomahawk táctico, eh, incorporándole un sistema de control que en versiones anteriores no tenía, ¿no? Y un sistema de control que además permita corregir el curso de este misil eh, en espacios de tiempo muy breves, ¿no? Podemos imaginarnos que estamos hablando de cosas de minutos o de segundos para tomar decisiones particularmente sensibles y que tienen que ver incluso con la vida de las personas. Entonces, si uno volviera atrás, digamos, hacia esa lista, digamos, de valores a tener en cuenta en el proceso de diseño, ¿no? Valores que son particularmente sensibles de ser respaldados o bien mermados por la tecnología, aquí podríamos aplicar mucho, pero solamente para efectos del ejemplo. Pensemos en ese primero de los valores que tal vez debería ser como la consigna, digamos, de cualquier proyecto de ingeniería, que es el bienestar humano, ¿no? El cuidado del ser humano. Eh, Aquí estamos hablando, eso es lo primero, digamos, que incluso hablando de tecnología de guerra, deberíamos tener en cuenta. Entonces, recordemos que este modelo, digamos, más que modelo, no está bien utilizada la palabra, metodología, ¿no? Es conocida como el diseño sensible a los valores, al plantear este trabajo de investigación iterativo entre una investigación conceptual, una investigación empírica y una investigación técnica. ¿Qué es lo que esto nos puede arrojar, ¿no? Con respecto a la investigación conceptual, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, me refiero, en primer lugar, ser capaz de pensar, éticamente hablando, eh, acerca de este valor del bienestar humano a raíz del uso de estas armas. Lo primero sería entonces que los objetivos hacia los cuales esta arma apunte o alcance no sean objetivos
ajenos a lo que podríamos llamar la ética de la guerra. ¿Hay una ética de la guerra? Nos podríamos preguntar, ¿es posible hablar de ética en la guerra? Y la verdad es que sí, es decir, existe, si que uno echa un vistazo a la tradición filosófica, y ya estamos aquí entrando, digamos, en esa investigación conceptual, eh, una teoría, digamos, lo que podríamos llamar una teoría de la guerra justa, de hecho se ha desarrollado, digamos, en el contexto de la filosofía occidental, al menos desde autores del siglo IV después de Cristo hasta nuestros días. Veamos que con toda esa perspectiva se han ido diciendo muchas cosas y algunas de ellas muy interesantes con respecto a lo que podríamos llamar el derecho a la guerra justa, tanto en términos del derecho al en base al cual una nación puede decidir ir a la guerra por razones éticamente justificables, sea por ejemplo la autodefensa o lo que sea, y también no solamente el derecho que cabe a la hora de decidir ir a combatir o ir a la guerra, sino también el derecho que debe aplicarse en la guerra misma, ¿no? Esos dos aspectos son elementos que tienen que ser considerados de manera muy seria a la hora de diseñar o mejorar, en este caso, esta tecnología, ¿no? Entonces, pensando en asegurar este valor del bienestar humano, es importante incorporar algunos elementos de esa teoría de la guerra justa. Y elementos clave a tener en cuenta ahí son dos principios que forman parte, digamos, de esa discusión, como son el principio de proporcionalidad y el principio de discriminación. Principio de proporcionalidad en el sentido de que una guerra justa nunca puede ser una guerra en la cual yo respondo con un medio desproporcionado al daño que se me está haciendo. Por ejemplo, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki son el mejor ejemplo de un arma desproporcionada, ¿no? Acabar con ciudades completas nunca puede ser un medio proporcionado para repeler un ataque. Eh, y el principio de discriminación, al cual tampoco la bomba atómica satisface, porque el de discriminación tiene que ver justamente con ser capaz de discriminar o identificar los objetivos efectivamente relevantes para atacar, de tal manera que no muera gente inocente o que está involucrada en el conflicto. ¿Sí? Eh, entonces, el Tomahawk, por su alcance, por su precisión, y por otra serie de características pareciera ser el arma que en un contexto siempre lamentable como es el de la guerra, mejor puede satisfacer los requerimientos éticos de una guerra justa, ¿no? De proporcionalidad y discriminación. Entonces, esta investigación conceptual que aquí presento en sus lineamientos más generales, muchísimo más que esto, de alguna manera cumple el papel de enmarcar en los principios de la guerra justa los requerimientos técnicos que luego tendrán que verificarse de tal manera que esta arma no se salga de esos marcos, ¿no? Luego, eso con respecto a lo que podríamos llamar la investigación conceptual. Con respecto a la investigación técnica, Así que nos vamos hacia esa investigación y la información que esta investigación proporciona también para retroalimentar a la investigación conceptual y la investigación empírica. Debemos trabajar en esa investigación técnica en el problema de cómo es posible traducir esos valores de proporcionalidad y discriminación y el valor más general del bienestar humano en el diseño de esta tecnología, ¿no? Entonces, es bien interesante porque esta investigación técnica ya pasa por hacer un análisis que permita establecer las posibilidades que tenemos de control durante el vuelo, ¿no? Cosa que no es tan simple, digamos, como manejar un joystick en un videojuego, eh, sino que tiene que ver con el problema de cómo puedo yo concretamente cambiar el objetivo y en qué condiciones puedo hacerlo, ¿no? Y eso, por supuesto, requirió también de un profundo esfuerzo que se ve, por ejemplo, graficado en esta suerte de matriz, que no voy a explicar ahora en el detalle, utilizado como una suerte de herramienta de apoyo en las decisiones de quienes operan estas armas, ¿no? Para poder modificar en el curso del trayecto del misil Tomahawk y de esa manera corregir el objetivo cuando esto haga falta, ¿no? O cambiar el objetivo.
En esta matriz, digamos, de alguna manera lo que se muestra es el estatus, digamos, en el cual se encuentran distintos modelos, digamos, de misiles y las posibilidades, o así, por así decirlo, las ventanas que existen para modificar su curso y en ese sentido establecer prioridades incluso durante el vuelo de los misiles, ¿no? Y de esa manera entonces poder tomar decisiones en base a determinados parámetros, unificándolos en esta matriz, parámetros como el tiempo de vuelo, las prioridades establecidas entre los objetivos y nuevas prioridades que aparezcan, los tiempos de decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta matriz no solamente proporciona información, eh, sino que se procura también que esta decisión siga siendo una decisión humana, ¿no? Eh, el problema, digamos, que también se enfrenta, digamos, a un nivel técnico, es el problema de hasta qué punto los, los sistemas de inteligencia artificial, particularmente los algoritmos, digamos, que permiten recopilar información y predecir determinados eventos, pueden resultar de ayuda, digamos, para decisiones relevantes. Muy bien, como iba diciendo, uno de los, en definitiva, problemas que se debe enfrentar desde un punto de vista técnico, pero que justamente nos conecta con esa tercera pata, digamos, de este método del Value Sensitive Design o el diseño sensible a los valores, es el problema de qué nivel de control le puedo dar a la inteligencia artificial para apoyar, digamos, las decisiones que quienes operan este dispositivo utilizan, ¿no? Aquí podemos ver en términos muy generales lo que es una suerte de escala de los distintos niveles de asistencia que en cualquier tipo de tecnología la inteligencia artificial podría prestar, ¿no? Que va desde un nivel uno en el que la computadora no ofrece ninguna asistencia y en definitiva todas las tareas y las responsabilidades quedan en manos de los humanos, hasta un nivel 10 en el que el computador decide todo y actúa de manera autónoma, ignorando, digamos, al humano. Cuando estamos hablando aquí de esta, de la implementación, digamos, de este Tomahawk táctico, el, la, 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 digamos, el problema, digamos, que se presentó a quienes estaban desarrollando este proyecto era de si acaso resultaba, por ejemplo, más conveniente situarse en un nivel de automatización 3 o en un nivel 4 de acuerdo con este esquema, ¿no? Es decir, un nivel en el cual la inteligencia artificial le simplemente le acerca, por así decirlo, la selección en el sentido de que achica el, el espectro, digamos, de decisiones posibles a un grupo de decisiones que podrían resultar convenientes, pero que finalmente deja la última determinación en el humano, hasta en un nivel 4 en el cual ya la inteligencia artificial lo que hace es sugerir una alternativa en concreto destacada, ¿no? Y entonces, claro, hay que ver precisamente cuál de esas dos posibilidades son las que permiten un desarrollo técnico de este artefacto que al mismo tiempo salvaguarde esos valores que se han identificado previamente como claves, ¿no? Ese valor de la discriminación y de la proporcionalidad. Entonces, como parte ya de la investigación empírica, digamos, ese tercer punto, había que pensar justamente cuál es el verdadero óptimo, ¿no? En el que mediante, o sea, qué es lo que soy capaz de sacrificar, digamos, ayudando el concepto típicamente ingenieril como del trade-off, digamos, ¿no? De lo que yo sacrifico, por así decirlo, o comprometo en aras de una solución óptima o el mayor bien posible, digamos, dentro de las soluciones que podemos pensar. Hay que pensar justamente qué es lo que sacrifico, digamos, tal vez la autonomía humana o
porque tal vez en la opción de un nivel de automatización 4 encontramos soluciones mucho más eficientes, porque los tiempos de decisión son muy acotados, digamos, cuando ya el Tomahawk está en vuelo, como para rectificar su curso. Mientras que el nivel de automatización número 3 es un nivel de automatización que, que asegura una mayor autonomía y por lo tanto responsabilidad en la decisión humana, pero también la ralentiza o ralentiza, ¿sí? Para eso, entonces, y como método empírico, digamos, para trabajar en esto, lo que se hizo fue una serie de experimentos, ¿no? Y lo que se hizo fue con quienes operan estas armas o quienes se están capacitando para operarlas, se hicieron pruebas en 64 objetivos distintos, con distintas formas de asistencia de inteligencia artificial, ¿no? Eh, y un elemento clave que mencionaba hace un rato atrás, digamos, pero que ahora vuelve a aparecer, es justamente el problema de lo que se conoce como el sesgo de la automatización, ¿no? Eh, Automation bias, aparece, si alguien le interesa buscarlo, porque es un tema muy interesante en la bibliografía actualmente disponible. Hoy día ya es un tema que se está estudiando, digamos, eh, con mucha mayor seriedad. Básicamente es el hecho de que los usuarios tenemos, por la razón que esto sea, una suerte de confianza innata en la tecnología que hace que cada vez que la tecnología nos sugiere una alternativa, tenemos una tendencia altísima a adoptar esa decisión, ¿no? En vez de ir por otra que a nosotros nos parezca más razonable. Y lo que pasa es que en este tipo de eventos bélicos, digamos, hay información de inteligencia que aparece en el minuto y que muchas veces resulta no cuantificable, digamos, por el algoritmo, no incorporable, digamos, en ese cálculo. Y por lo tanto, el algoritmo es susceptible también de recomendar objetivos erróneos, ¿no? Y de alguna manera en esas 64 pruebas, en algunas de ellas, también se probó con objetivos que el algoritmo sugería eh, y que eran sabidas por quienes diseñaban estas pruebas como erróneas, a ver justamente cómo se comportaban los usuarios de la tecnología. Eh, y precisamente lo que se notó es que este sesgo de la automatización operaba en ellos. Es decir, había una tendencia en dejarse llevar por las sugerencias de la alternativa que destacaba la inteligencia artificial. Por lo tanto, resultó ser una alternativa tal vez menos eficiente en términos de tiempos de respuesta, pero sí más precisa a la hora de salvaguardar los principios de discriminación y de proporcionalidad, como decíamos antes, eh, una forma de automatización que más bien se identifique con el nivel 3 para así entonces mostrar una serie de alternativas eh, acotadas, pero no una alternativa en concreto como la más acertada, porque eso también puede dificultar el trabajo de quienes se hacen responsables de esta arma, digamos, con todo lo sensible que puede llegar a ser, ¿no? Un segundo y último ejemplo, ¿no? que coloco aquí al respecto es un diseño que escapa, digamos, al ámbito también de la informática, pero es más bien al ámbito de la ingeniería civil, ¿no? Es algo que en realidad es previo a que se acuñara, digamos, este concepto de diseño sensible a los valores, pero que si lo miramos en su descripción, em, calza perfectamente con aquello, ¿no? Básicamente, el problema que estamos observando aquí es el hecho de que en el delta, digamos, de ríos, digamos, que desembocan en lo que lo que se conoce como los Países Bajos, un aluvión, un desastre a mediados del siglo XX, dejó consecuencias desastrosas, ¿no? 1800 muertos por ciudades que fueron devastadas por el aluvión, y que de alguna manera hacía necesario intervenir esa desembocadura de los ríos para que los aluviones no acabaran con las ciudades que por ahí estaban situadas, ¿no? Un problema que había, o sea, una solución, digamos, que se exploró, era la solución de colocar una represa o simplemente cerrar, digamos, determinadas
ramas, digamos, de estos ríos, para que entonces un posible aluvión en el futuro no pudiese devastar los poblados que allí había. El problema que eso significaba es que el ecosistema del lugar, y particularmente toda la biodiversidad marina que allí había, iba a verse inmediatamente perjudicada. Y también todos aquellos pueblos que viven de la pesca o de otras actividades asociadas a esa biodiversidad, también iban a sufrir pérdidas irrecuperables, ¿no? Entonces que de hecho un grupo de estudiantes elaboró un proyecto que consistaba justamente en una serie de barreras, pero barreras que permanecen normalmente levantadas, pero que ante una posible emergencia pueden bajarse y de esa manera prevenir el curso del río y los posibles aluviones, ¿no? De esa manera, esta tecnología, eh, aunque resultó tal vez más cara que los presupuestos iniciales, es una tecnología que permitió de alguna manera solucionar lo que se presentaba aquí como un conflicto de valores, ¿no? El valor del cuidado del medio ambiente versus el valor del bienestar de las personas que allí habitaban, ¿no? Como volver a mirar atrás en esa lista de valores, justamente como destacan el bienestar humano versus la sostenibilidad medioambiental. ¿Cómo hacemos para dar una solución si es que la solución de una represa sin más ni más, lo que hace es favorecer un valor, pero absolutamente olvidar otro, ¿no? Para hacerse cargo de ese conflicto de valores es que es una metodología que finalmente termina anticipándose a lo que luego Batya Friedman llamará diseño sensible a los valores, es lo que termina dando solución a este problema, ¿no? Es decir, y ya alcanzando una conclusión, porque creo que no tengo un cálculo del tiempo, porque esto como que lo interrumpí en la mitad. Sin embargo, sí, creo que esto se ha alargado mucho. Es importante volver a pensar, ¿no? En el hecho de que los ingenieros ustedes son futuros ingenieros, si todo sale bien, y si no sale bien también, los futuros legisladores no reconocidos del mundo. Eh, y eso, de alguna manera, no sé si es un premio para la ingeniería o algo así como un atributo del que tengamos que sentirnos orgullosos o avergonzados o lo que sea, digamos, mirar el mundo, miren cómo está. eh, la ingeniería tiene algo que ver con todo eso, sino que se trata de mirar hacia el futuro y pensar cómo ejercer de mejor manera ese papel de legislador no reconocido. Lo que estamos haciendo aquí es justamente lo que dice Mitchell. Estamos tratando de pensar reflexiva y críticamente sobre el tipo de mundo que mediante la ingeniería queremos diseñar, construir y habitar. Es fácil pensar en un mundo que queremos diseñar y habitar así en el mundo de nuestra imaginación, pero pensarlo mediante la ingeniería es pensarlo de manera más realista porque es la ingeniería la que está construyendo el mundo, ¿sí? Entonces, es eso como observación, como exposición, digamos, muy general de esta posibilidad de moralizar la tecnología y, y cómo desde el concepto de mediación tecnológica aplicarla mediante, por ejemplo, metodologías tales como el diseño sensible a los valores. Aquí, con esto ya termino, hay algo de bibliografía, digamos, en la que me he basado para esta presentación. Sobre todo, si alguien quiere ir como a la bibliografía más primaria, el libro de Ivo van de Poel y Peter, no, se llama Lambert Royekers, eh, que se llama Ethics, Technology and Engineering, como hilo conductor general de esta exposición es lo que he seguido más de cerca, particularmente el capítulo 6 y 7, sobre todo el 7 que de hecho está escrito por el mismo Peter Paul Verbeek. En fin, y los otros estudios aquí que pueden servir de orientación para distintos aspectos que quisiera nombrar. Bien. Eh, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando vayan a ver esto. Ha sido, como siempre, un placer, eh, no sé, hablar.